¿Qué tal? En este video lo que vamos a ver es una introducción a la seguridad informática para entender de qué se trata esta materia, ¿sí? Seguramente apenas la escuchamos, si nos tomamos un segundo, unos minutos, por tal vez unos minutos es mucho, pero si lo pensamos un poquito, enseguida nos vamos a dar cuenta de que la seguridad informática, entender el concepto de lo que es, se nos viene a la mente enseguida, ¿sí? Sabemos lo que es la seguridad y sabemos lo que es la informática. Por ahí, si lo necesitamos con una definición más formal y nos ponemos a pensarla, también nos vamos a encontrar con que es muy fácil entender de qué se trata, ¿sí? Vamos a ver temas que son muy importantes en la actualidad porque nosotros podemos pensar en que en nuestro celular, sí, que tenemos en el bolsillo, tenemos prácticamente una computadora y en, por ejemplo, una cafetera o un lavamanos incluso, o por ejemplo, algunos electrodomésticos de nuestra casa, ya pueden ser considerados como computadoras, porque sinceramente se pueden conectar a una red. Y eso lo que nos hace es un favor a nosotros, porque tenemos actividades que son más fáciles de realizar y más cómodas de hacer, pero también nos hace más vulnerables a ciertas cosas, ¿sí? Bien, la seguridad informática que vamos a ver acá tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Generalmente lo primero seguramente que se nos ocurrió es que la seguridad informática tiene que ver con nuestro manejo del Internet o de nuestra conexión en redes. Lo que sucede es que va mucho más allá, ¿sí? Y vamos a comenzar entendiendo que la seguridad informática es una disciplina, una ciencia prácticamente que se encarga de preservar tres cosas, ¿sí? La primera es la integridad, la segunda, que vamos a ver acá, es la disponibilidad y la tercera es la confidencialidad, ¿sí? Estos tres definiciones lo que nos hace es cubrir todos los ámbitos en los que se puede interferir en la información para robarla, dañarla o hacernos daño a nosotros, ¿sí? Hacernos alguna estafa, por ejemplo. Entonces, la seguridad informática, si queremos la definición formal, es una disciplina que se encarga de preservar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Ahora, cada uno de estos ítems tiene su definición propia para entender de qué se trata, ¿sí? La integridad es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas. ¿Qué es esto? Evitar que un dato que nosotros tenemos o la información que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra computadora, sea copiada y robada o, por ejemplo, que se borren datos en medio, que se modifiquen algunos datos y se agreguen cosas que no eran, ¿sí? O que se haga con nuestra información algo incorrecto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, lo más simple es un archivo de Word, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es que nuestro archivo de Word lo podemos guardar como un PDF protegido para que no se pueda copiar el texto. Eso estaríamos evitando un duplicado de esa información y estaríamos protegiendo de alguna forma la integridad de ese archivo. También podemos proteger ese archivo de Word para que no sufra modificaciones y acá nos vamos a evitar tener datos faltantes o datos alterados. De esto se trata la integridad, ¿sí? También nos vamos a encontrar con el segundo punto, que es la disponibilidad, que es la propiedad de que mantiene disponible durante bastante tiempo o el tiempo que sea necesario la información para que todos los usuarios, por ejemplo, de una red o de una empresa puedan acceder a esa información. Es decir, imaginemos que nosotros estamos en la escuela podría tener un servidor al que todos podamos acceder para obtener información. Bien, ese servidor en algún momento puede dejar de funcionar, tal vez, no sé, hay algún problema con el techo del edificio y se inunda porque se mojó, pasó algo, se rompió ese servidor. Bien, nos quedaríamos sin la información, sin acceder a esa información. Entonces lo que nosotros podemos hacer es tener la misma información subida a la nube y de esa forma poder acceder a esa información si pasó algo. De todas formas vamos a poder tenerla ahí para ir y agarrarla cuando la necesitemos. Para esto existen, por ejemplo, el backup, para poder tener la información al alcance de nuestra mano en el momento que nosotros lo necesitemos, ¿sí? Bien,
Y por último, tenemos la confidencialidad, que acá viene lo interesante de lo que es la seguridad informática. Es la propiedad que garantiza el acceso solo a las personas autorizadas a esa información. Nosotros lo primero que pensamos cuando vemos esto es una contraseña, ¿sí? Y es prácticamente eso. Nosotros podemos tener contraseñas, archivos con contraseñas, perdón, podemos tener archivos ocultos dentro de nuestra computadora, carpetas ocultas, y de esta forma lo que nosotros vamos a hacer es mantener a esa información resguardada para que acceda a ella solamente las personas que nosotros queremos. Esto es básicamente la confidencialidad, ¿sí? La triada que nosotros hablamos recién, que es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad, son en las que se basa la seguridad informática para pensar cómo proteger la información. Pero ahora bien, hablamos de datos y de información sin discriminar para saber qué es cada cosa, ¿sí? Siempre lo tomamos como algo que es lo mismo, ¿sí? Un dato y información. Pero no. Los datos, como tenemos acá la definición, es un componente mínimo de la información, ¿sí? La información la podemos tomar como el conjunto de datos, ¿sí? En informática lo vamos a utilizar mucho estas definiciones, ¿sí? Un dato es un componente mínimo de la información y la información es un conjunto ordenado de datos, ¿sí? Ese ordenamiento que se le da a los datos lo podemos ver acá. Por ejemplo, tenemos estos cuadraditos amarillos podrían ser los datos de una persona, ¿sí? Podrían ser nombre, apellido, dirección, número de DNI, ¿sí? La persona número 1 va a tener asignadas las fichas amarillas, una persona número 2 va a tener las fichas azules y la persona número 3 va a tener asignadas las fichas rojas. Si nosotros asignamos esos colores que corresponden a los datos de 3 personas diferentes, ya los estamos ordenando y cuando los ordenamos pasamos a tener información, es decir, los datos van a formar la información y la información tiene la finalidad de informarnos, valga la redundancia, que lo que va a hacer es darnos a conocer algo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, conociendo nombre, apellido, dirección, número de documento de una persona, podemos saber todos sus datos personales, vamos a tener la información y vamos a saber dónde ir a buscarla, dónde ubicarla, de qué trabaja y vamos a conocer a esa persona. También va a pasar dentro de la programación, por ejemplo. Toda la información que tenemos de un código son pedacitos, van a formar el código final, ¿sí? Y van a ser procesados y van a ser utilizados. Bien, teniendo eso, tenemos que entender en qué formas encontramos la información. Cada vez hay más formas de encontrarnos con la información a nuestro alrededor, ¿sí? Por ejemplo, nos podemos encontrar con la información impresa o escrita, ¿sí? Aunque ya no se usa tanto para la parte de los trámites, sigue existiendo muchísimo, y todos lo sabemos bien, la información impresa en formato papel. Y esto tiene mucha importancia porque nosotros cuando pensamos en seguridad informática, por ahí pensamos que solamente tenemos que enfocarnos en lo que queda dentro de la computadora o lo que es parte de software. Pero no, también involucra esta parte del formato papel o el formato escrito. Ya vamos a ver por qué. Se almacena también electrónicamente, magnética o ópticamente. Si nosotros pensamos en un disco rígido, un disco externo, una memoria micro SD, por ejemplo, o un pendrive, tenemos distintos formatos de almacenamiento físico, que al igual que la impresa en papel, corren riesgos, que ya vamos a ver de qué se trata. También puede estar transmitida por correo o servicio en la nube, ¿sí? Nosotros podemos tener, por ejemplo, información que enviamos a un amigo por nuestro correo de Gmail o podemos subirlo, por ejemplo, a Google Drive y utilizarlo de esa forma. También tenemos presentada en imágenes, videos y audios. Una imagen es un paquete de pequeños datos que van a componer la imagen en sí, ¿sí? Nosotros si lo pensamos, una imagen son un montón de píxeles que se tienen que ubicar específicamente en un punto particular de la pantalla. Y esa información de dónde se tiene que ubicar también es parte de lo que es la seguridad informática, porque si nosotros nos ponemos a pensar que si se infiltra a alguien y quiere robar una foto en internet, ¿sí?
va a descargarla y listo. Pero también puede pasar cosas que se pierda, por ejemplo, un pequeño paquetito de datos que involucra a la imagen y que la imagen no llegue del todo bien al nodo final que nosotros queremos que llegue. Y va a llegar eh, con baja calidad, va a llegar rota esa imagen y no podemos acceder, o ese video puede llegar en un formato que no corresponde y está roto, por ejemplo. Bien, también puede estar expuesta en una conversación. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque como decíamos antes, nosotros teníamos un celular en el bolsillo que puede ser intervenido y podrían estar escuchando. Pero también nosotros podemos dar sin darnos cuenta una contraseña. Con solamente hablar con una persona de unos minutos, hay personas que se dedican directamente a, a ver cómo engañar a la gente para obtener información. Y esa información puede ser información de cuentas bancarias, que es casi siempre lo que más nos preocupa, así que nos roben el dinero. Entonces, todos estos son los formatos que nosotros vamos a encontrar la información. Puede haber más, podemos considerar algunos como redundantes tal vez, pero son esos. Después nos vamos a encontrar con cuáles son los riesgos que corren los distintos tipos de información o la información en general, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a encontrarnos con que pueden sabotearnos o puede haber vandalismo. Si nosotros si somos una empresa, por ejemplo, Pedido Ya, ¿no? Podría haber una empresa contraria que se dedique a lo mismo y puede sabotear, por ejemplo, la aplicación de Pedido Ya para que no funcione y nosotros quedarnos con los clientes que se van a enojar porque no pueden acceder al servicio de Pedido Ya. Eso es vandalismo o sabotaje, ¿sí? Podemos afectar la información de otra empresa o de un servicio o un sistema para poder acceder tal vez a algún beneficio, ¿sí? O solamente con maldad. Después tenemos siniestros, ¿sí? Fuego, inundaciones, factores del ambiente. Por ejemplo, un pendrive o lo que decíamos antes, el formato impreso. Puede haber un incendio y puede prenderse fuego o humedecerse con la humedad del ambiente. Todos los archivos que tenemos en un fichero pueden ser un fichero con datos de información de pacientes en un hospital y se pueden perder, se pueden prender fuego, se puede inundar el lugar, como decía ahí precisamente, mojarse y perderse. También pasa con el pendrive, por ejemplo, puede llegar un momento en donde ese pendrive se rompa, se nos caiga y lo pisemos, ¿sí? O caiga al agua, por ejemplo. Pueden pasar un montón de cosas con los formatos físicos. También aparece el código malicioso, ¿sí? ¿Qué es esto? Los antivirus y los virus, ¿sí? Nosotros nos ponemos a pensar que generalmente no manejamos bien el tema de los antivirus. Y los virus aparecen día tras día, ¿sí? Porque la gente se dedica a programar, a veces con fines malévolos, y lo que hace es que se infecte nuestra computadora y robarnos información o romper nuestra computadora completamente, ¿sí? Dejarla inútil. También tenemos espionaje o robo. A, a continuación de lo que es el código malicioso y acompañándolo, ¿sí? Tenemos el espionaje y el robo. ¿Por qué? Porque hay muchos códigos, programas, espías para poder ver y escuchar lo mismo que nosotros vemos y escuchamos. Si nosotros podemos tener nuestro celular intervenido, como decíamos antes, sin darnos cuenta y nos pueden estar robando información. Pero también nosotros podemos, sin querer, dar información que no tendríamos que dar. Bien, también tenemos ataques de denegación de servicio. ¿Qué es esto? Nosotros podemos pensar en una página web, ¿sí? En donde nosotros cargamos nuestros datos generalmente, ¿sí? Esa página web, ¿sí? O un servidor en donde se aloja mucha información, puede ser hackeado de cierta forma por una persona que utiliza las computadoras de muchas personas alrededor del mundo para enviar información y solicitudes a ese servidor que está, por ejemplo, el servidor de Google, por ejemplo. Llega un momento donde ese servidor se va a saturar y no va a poder satisfacer esa demanda y va a quedar totalmente bobo, ¿sí? Es decir, va a quedar ahí y no va a poder responder y no va a poder dar una respuesta, sino esa página va a quedar inutilizada por un tiempo, ¿sí? Esto es lo del ataque de denegación, es como decir se cayó el sistema, por ejemplo. Pero está hecho por
un código malicioso también, por así decirlo, de alguien que está hackeando ese servicio. Bien, ya sabiendo esos problemas que podemos tener, tenemos que empezar a pensar cómo protegemos la información. Nosotros podemos, lo primero que tenemos que pensar es que nuestra información a alguien le va a servir, siempre le va a servir a alguien. Entonces tenemos que pensar que la información se tiene que eliminar de forma segura. Si nosotros tenemos papeles impresos con contraseñas, facturas de algún servicio, lo que tenemos que hacer generalmente es eliminarlo, quemándolo, como decían mis abuelas, para evitar que otra persona lo junte, esos papelitos por más que estén rotos, y obtenga información. Conozco gente que imprime, por ejemplo, a otra cosa detrás de una factura de la luz en donde tenemos un montón de datos personales. He tenido parciales que me han entregado que del otro lado está reciclada la hoja y del otro lado es una factura o un papel de un seguro. Cosas así se puede llegar a encontrar y desde ahí nosotros podemos llegar a robar información, cosa que es peligroso. Entonces tenemos que eliminar bien la información que ya no utilicemos. Y por otro lado, lo pensamos desde el formato papel, pero en el formato informático también, dentro de nuestra computadora, eliminar bien las fotos que pueden ser comprometedoras o algunos archivos que ya no utilicemos, no guardar contraseñas por ahí en un archivo TXT y dejarlo ahí nada más. Lo que tenemos que hacer es borrar toda la información de forma correcta. Después, encriptar los datos para que las personas que no deseamos que vean nuestra información no la vean, ¿sí? Por ejemplo, WhatsApp utiliza una codificación de extremo a extremo que lo que permite es que nadie pueda meterse entre medio de nuestra conversación con otra persona y robarnos información, ¿sí? Esta es parte de la encriptación, también la vamos a ver. Después tenemos gestionar bien las contraseñas. Nosotros generalmente anotamos la contraseña seguramente en algún lugar donde siempre vamos y la vemos para no olvidarlas. Esto es algo que no se debe hacer, aunque siempre lo hacemos. Tenemos que utilizar gestores de contraseñas y utilizar contraseñas que las pensemos de una forma que se pueda recordar, pero que sea segura, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo también. Después, no compartir demasiada información en las redes sociales. Nosotros pensemos que la información que ponemos en las redes puede perdurar para toda la vida, ¿sí? Incluso cuando vos vas a pedir un trabajo, la gente te pregunta, ¿usas redes sociales? Tenés que tener cuidado con las redes sociales que usás, con lo que compartís. Y incluso hay personas que se toman el trabajo de vigilar tus redes sociales si vos estás trabajando en una empresa para ver que no comprometas a la empresa en la que vos trabajás. Esas son cosas dentro del comportamiento que tenemos que tener. Pero también piensa en esto. Si nosotros tuviésemos una foto, la subimos a Instagram o Facebook. Esa foto puede ser descargada con mucha facilidad o también podemos sacar un screenshot a esa foto. Entonces, con esa foto, que nosotros no sabemos si alguien la descargó o le sacó un screenshot, podrían robar nuestra identidad o hacerse pasar por nosotros y de esa forma estafar a otras personas con nuestra imagen. Y podríamos tener serios problemas por algo que directamente no hicimos. Al igual que las redes sociales no están preparadas del todo para evitar estos comportamientos de robo de identidad y robo de imagen, ¿sí? Si nosotros pensamos en Facebook, por ejemplo, cuando hay un posteo con tu imagen tal vez y vos lo denunciás, lo que se va a hacer es borrar ese perfil o borrar esa imagen en internet ahí, pero la persona que lo haya descargado o le haya sacado un screenshot puede volver a hacer en cualquier momento el mismo perfil falso o el mismo posteo desde otra cuenta tal vez. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después, usar programas de seguridad y sobre todo actualizarlos. No sirve de nada tener un programa antivirus si lo que vamos a hacer es actualizarlo cada 10 años. Hay gente que desde 2001 que se instaló el último antivirus no lo actualizó nunca más. Eso no nos sirve de nada porque es como estar desprotegidos totalmente. Bien, y realizar backups en diferentes formatos. Si nosotros pensamos en un trabajo práctico, tal vez, si tuviésemos impreso el trabajo práctico, se puede mojar, se puede quemar, se puede perder. Si lo tuviésemos en un pendrive, también se nos puede perder, nos lo pueden robar. Y si lo tuviésemos en la nube, se puede hackear o se puede caer el sistema, o no podemos no tener internet y no poder acceder a él. Entonces,
Si lo tenemos en varios formatos, esa información lo que vamos a evitar es quedarnos sin acceso a ella, ¿sí? Y tenerla disponible. Entonces, es muy de mala suerte que se te quemen las hojas o se te mojen, se te pierda el pendrive y no tengas internet. Entonces, en alguna de esas partes vos vas a tener la posibilidad de acceder a la información. Por eso hay que realizar backups en diferentes formatos. Luego, verificar que el navegador que nosotros estamos utilizando tenga un candadito en la parte del link, ¿sí? Eso lo que nos va a permitir es verificar que la página que estamos ingresando es segura. Bien, y por último, utilizar firewall y VPN. Lo que permite esto es evitar que intrusos entren a nuestra computadora cuando nos conectamos a redes Wi-Fi públicas, ¿sí? Las redes Wi-Fi públicas son peligrosas porque cualquier persona puede agarrar un analizador de tráfico de red e interferir en nuestro tráfico de red y puede robar pequeños paquetes de datos y en esos paquetes de datos lo que va a encontrar va a ser nuestras contraseñas, nuestros nombres de usuarios y va a ser muy fácil robarnos información de esa forma. Bien, por último, para cerrar, esto es un breve resumen de todo lo que se ve, ¿sí? Vamos a ver en la materia todos los peligros que vimos acá uno por uno, los vamos a ir analizando, vamos a saber de qué se tratan, vamos a ver cómo solucionarlo y vamos a hacer algunos laboratorios para practicar. Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.